Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que leemos en su nombre ahora. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como a la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dos versículos en el capítulo 24 dicen así: y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dios añada bendición a esta porción leída en esta mañana. Gracias, Padre, en esta hora tu pueblo dice gracias porque nos has bendecido desde temprano con una hermosa lluvia que ha caído y que riega la tierra, Señor, que tanto amamos. Bendito Dios, en esta mañana tu palabra ha de ser también rociada sobre tu pueblo. Que esta palabra inspirada por el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, transforme nuestras vidas, cambie nuestra perspectiva, arregle lo que tenga que arreglar, de manera que tú seas glorificado en cada uno de nosotros, que tu pueblo sea también bendecido. Todo lo hacemos para la gloria y honra de tu nombre. En Jesús nuestro Señor oramos y en Él te damos las gracias. Amén y amén. Sobra decir, mis hermanos, que este año los templos bíblicos celebran sus 100 años en la República Dominicana. Yo le decía a un hermano, más que una fiesta de cumpleaños, yo creo que debería haber, o junto con la celebración, lugar para la reflexión sobre el estado de nuestras asambleas 100 años después. Y esta mañana yo quisiera hablar sobre lo que A.W. Tozer llamaba la decadencia de la expectativa apocalíptica en la iglesia contemporánea. Él escribió, o él decía, que los creyentes estaban olvidando la importancia del regreso de Cristo y comparó esa actitud con la generación anterior a la suya. Y nosotros pudiéramos en esta mañana tomar esa reflexión y comparar nuestra generación con la generación anterior a la nuestra. Así que A.W. Tozer escribió lo siguiente: en la decadencia de la expectativa apocalíptica. Los cristianos evangélicos sentían que el fin de los tiempos estaba cerca y muchos estaban sobrecogidos con la inminente llegada de un orden mundial. Antes del suceso, Cristo regresaría silenciosamente a la tierra, no para permanecer, sino para llevarse a todos los justos muertos a la eternidad y para glorificar a los santos vivos en un abrir y cerrar de ojos. Él los raptaría para conducirlos a las bodas del Cordero, mientras que la tierra quedaría sumergida en su bautismo de fuego y sangre durante la gran tribulación. Sería un plazo breve que culminaría de forma dramática con la batalla del Armagedón y el victorioso regreso de Cristo y su novia para reinar 1000 años. Esa era la expectativa de la generación anterior a la nuestra. Y hay que reconocer que en los últimos tiempos la iglesia en sentido general ha olvidado esta verdad. En vez de ser diferentes al mundo y vivir con la expectativa del regreso de su Señor, los cristianos han llegado a parecerse tanto al mundo que a veces no se puede notar la diferencia entre ambos. Y qué triste que muchas iglesias manifiestan apatía más que seriedad y entusiasmo ante la venida del Señor. ¿Qué es apatía? El diccionario la define de la siguiente manera: estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Me da lo mismo, que pase o que no pase. Un cristiano apático es alguien que ya no se preocupa ni por las señales de los tiempos, ni por la inminente venida de nuestro Señor.
Por supuesto que eso no significa que los creyentes andemos siempre con la cabeza gacha y llena de pensamientos apocalípticos a toda hora. Hace 3 años prediqué sobre las señales allá en Lawrence, y entonces estaba todo muy, como se ha manifestado en los últimos años, el mundo estaba muy revolteado, y la naturaleza y los conflictos sociales y las guerras, etcétera, etcétera. Y esta hermana tenía todo el sótano de su casa lleno de productos a largo plazo, envasados, porque ya el fin del mundo estaba a la puerta. Ya no pasaba de 2 o 3 meses. Y ella tenía todo eso ahí ya, porque ella estaba todos los días, nerviosa. ¿Por qué? Porque ya venía el fin del mundo. No significa la venida de Cristo que estemos agachados ahí, andando y buscando a diestra y siniestra señales por todos lados. No, ese no es el tema de la Biblia. La venida de nuestro Señor Jesucristo no es un asunto negativo, sino la estrella más brillante y la esperanza más bienaventurada. Pero también es una enseñanza que conlleva serias advertencias bíblicas. Como pueblo de Dios, no podemos permitir que dichas verdades sean echadas a un lado. En una ocasión participé en una reunión de maestros de la Escuela de Formación Bíblica. El objetivo de la reunión era la presentación del nuevo currículo de materias. Para mi sorpresa, no aparecía la materia de escatología, el estudio de las cosas futuras. Entienda mi sorpresa, una denominación como la nuestra, que se precia por guardar y exponer la sana doctrina, una congregación cuyos pilares incluyen la enseñanza del arrebatamiento, la segunda venida, la tribulación, el reino milenial y el estado eterno, óigame, no tenía en su currículum de estudio precisamente la materia de las cosas futuras. Recuerdo la reflexión que hizo Miguel Matos. Ya nos está predicando en nuestros púlpitos el tema de la segunda venida. Qué triste que hoy en día, como decía ese gran predicador, lo que se está dando en las iglesias hoy en día es que no estamos pastoreando ovejas, sino entreteniendo cabras. Que no sea así en nuestras iglesias. Mis hermanos, la verdad es que la enseñanza profética de la Escritura es una de las verdades más prácticas de toda la palabra de Dios. No podemos apartar estas verdades de nuestra vida diaria. No podemos actuar con apatía sobre los asuntos proféticos. Mis hermanos, la bendita esperanza de su venida debe ser lo que más impacte nuestra existencia. Cada mañana deberíamos levantarnos con una idea en la cabeza. Puede que sea hoy. Eso debe marcar nuestro día continuamente. Pero no para estar nerviosos por lo que va a pasar, sino en este mundo, sino por lo que va a pasar en las nubes, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos piensan que tienen suficiente tiempo para realizar planes y alcanzar sus metas. Nosotros pensamos en términos de años, pero es posible que no los tengamos. ¿Cuánta gente había planificado en la ciudad de Wuhan, en China? Esto y aquello para meses y años futuros, y hoy están en un cementerio. No somos dueños del tiempo. Hermanos, ¿por qué debemos vivir así? Porque a lo mejor Jesús viene mañana al amanecer. Él pudiera aparecer hoy mismo a la medianoche, y entonces será demasiado tarde para todo aquel que le sorprenda la venida del Señor. Y qué triste. Y hablo con cualquier amigo que esté, algún amigo que esté con nosotros en esta mañana. Qué triste que una persona se encuentre entre el grupo que cita Jeremías capítulo 8, versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué tragedia. Cuando uno lee Mateo 24 y 25, inmediatamente se topa con la segunda venida de Cristo. En el versículo 3 del capítulo 24, 4 de sus discípulos se acercaron al Señor en privado para hacerle una pregunta crucial para ellos y para nosotros hoy. Veamos lo que le preguntaron ellos en el versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Lo que el Señor les reveló fueron las catástrofes que iban a ocurrir en los postreros tiempos. Y los discípulos eran tan curiosos como hoy. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? El Señor les respondió, pero no les dijo todo lo que querían saber, sino solo lo que necesitaban saber. Me llama la atención el hecho de que entre las señales de los tiempos está que habría pestes y enfermedades en diferentes lugares. El siglo XXI, el siglo de las luces, de los avances científicos, de los planes de poner un hombre en la luna otra vez y de colonizar a Marte, está perdiendo la batalla contra un virus gripal llamado coronavirus. Pestes y enfermedades por todas partes que matarían a millones de personas. La información que aparece en estos 2 capítulos de Mateo se dirige principalmente a aquellos que estarán vivos durante la tribulación. Sin embargo, los creyentes de hoy deben estar atentos a la voz del Señor, porque Él viene a buscarnos en el arrebatamiento de la iglesia, que será en un día y en una hora desconocidos. Entonces, ¿por qué debemos preocuparnos? Porque alguien diría, bueno, si uno no sabe ni cuándo ni dónde, ¿para qué entonces estar con ese afán? Bueno, eso me recuerda algo que yo leí hace poco. Una pregunta que hicieron a una persona: ¿cuál es la diferencia entre la ignorancia y la apatía? Y él respondió: no sé y no me importa. Eso es lo que muchas personas sienten en cuanto a la venida del Señor. Ni saben ni les importa. En cambio, la Escritura repite el tema de su venida una y otra vez. Una y otra vez. Prepárense, alístense, Él viene pronto. La gran tragedia es que muchos ya no le prestan atención a las advertencias de la Biblia. Se han acostumbrado al sonido como a la sirena de los bomberos, que tocaba o sonaba a las 7, a las 12 y a las 5. Y eso era todos los días, y uno como que oía eso y ya no le prestaba mucha atención. Así que hay gente que le da igual que suene como que no suene. ¿Y tú? ¿Estás oyendo la sirena de la Biblia? Que está tocando no 3 veces al día, sino cada vez que enciendes la televisión, cada vez que lees el periódico, están las señales ahí, las sirenas de la advertencia. Porque déjame decirte que no hay nada que se afirme con mayor claridad en la Biblia que la segunda venida de Cristo. Oye, se menciona 1527 veces en el Antiguo Testamento y 318 veces en el Nuevo. La segunda venida es mencionada en 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y el Señor Jesucristo mismo se refiere a su regreso 21 veces. Así que el Señor nos advirtió algunas cosas. La primera es que nos advirtió contra una actitud indiferente. Mateo 24, 37 al 39. Allí en estos versículos el Señor usó una ilustración que de seguro sus oyentes reconocieron de inmediato. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús declaró que su venida sería semejante a los tiempos del diluvio. ¿Qué era lo que pasaba en aquella época? Génesis capítulo 6, versículo 5 nos da la respuesta. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, quizás la sociedad presente no ha llegado a tal extremo todavía. Pero ¿quién puede negar que vamos en la misma dirección? ¿Quién puede negar que esta humanidad está cada vez peor? Esa es la verdad, mis hermanos, cada vez peor. ¿Y qué hay de los pensamientos de los hombres? Hace poco leí sobre la noticia de una niña de 7 años que fue secuestrada, torturada, violada y asesinada en México. Y encima de todo eso le sacaron los órganos. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien puede ser tan diabólico para hacer algo así? Pues mire que así mismo era
antes del diluvio. Ahora, yo quiero que entiendas algo. Cuando el Señor refiere que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento en los días del diluvio, oye, no estaba aludiendo al aumento de la maldad en el mundo, porque eso es normal en nuestra sociedad. ¿Ya? Casarse, darse en casamiento, comer, beber. Mira la celebración de anoche, incluía comida. Eso no tiene nada de malo, nada de particular. Pero, ¿qué es lo que el Señor está mostrando? Que en este pasaje hay una alusión a que ellos estaban entretenidos en sus rutinas diarias, entretenidos. Cocinaban, sacaban agua del pozo, celebraban bodas, vivían el día a día de una manera despreocupada, pero ignoraban por completo las advertencias de Noé. La vida continuó y el fanático aquel siguió construyendo un barco enorme y hablando de la dichosa lluvia que nadie conocía. Así que no le prestaron la más mínima atención. ¿Por cuánto tiempo les predicó Noé sobre la inundación que vendría? ¿Alguien se acuerda? 120 años. Así que yo me imagino el primer sermón de Noé. ¿Cómo se llamaría? Bueno, como el título del mensaje, va a llover. ¿Cómo sería el sermón de Noé después de 50 años? ¿Sabe cómo se llamaría? Va a llover. Y así sucesivamente hasta llegar al año 120. Bueno, como era el último, yo me imagino que quizás lo cambió un poco para quitarle la monotonía. Quizás le puso, señores, va a llover. Ese era su mensaje. Y lo anunció con fidelidad a toda hora, lleno de pasión. Su obra fue ser un pregonero de justicia. Eso es lo que cada predicador en esta asamblea tiene que ser como Noé, un pregonero de justicia. Todos lo evadían, disimulaban con burla, se encogían de hombros. Tú sabes que ese viejo está medio loco. Movían la cabeza en señal de desaprobación. Otro le cogía pena quizás. Sus oyentes quizás hasta le dijeron, oye Noé, pero ven acá. Esa prédica tuya ya está rancia. Eso no hace falta. Oye, si tú quieres dar un mensaje, habla de la vida, habla del matrimonio, de la crianza de los hijos, de la prosperidad. Déjate de eso. Aquí nadie cree en el supuesto diluvio. Así que a comer, a beber, a casarse, a tener hijos, a trabajar de 9 a 5 y a descansar el fin de semana. La vida sigue su agitado curso. No se volvieron a Dios en arrepentimiento. Prefirieron quedarse así. Todos, hombres y mujeres, atienda esto, se conformaron a la cultura de su tiempo. Y la Biblia dice que así será antes de que Cristo venga otra vez. Así que una de las señales de los tiempos, por más que yo tenía todas mis ganas de reformar las señales de todos lados y hablar de los volcanes y los terremotos y el coronavirus, etcétera, etcétera, y la Plaza de la Bandera y toda esa cuestión. Y por más que yo tenía ganas de eso, no. Preferí esta mañana mencionar una sola de las señales de la venida de Cristo, la apatía de la iglesia en los tiempos de hoy. Nadie como que está pendiente de esto y todo el mundo sigue en su vida normal, día a día, sin preocuparse por ello. Oye, tengo una boda el sábado. Vamos a hacer un puerquito esta noche. Tráete un galón de Carlos Rocío. Oye, mi mujer va a dar luz en marzo. Yo voy a llevar los nietos al cine. ¡Wow! Al fin me subieron el sueldo. Perdió el glorioso. Ganaron los toriluchos. El cambio va. Es para adelante que vamos y es para afuera que van. Hoy todo eso, normal. La vida normal. Como en los días de Noé, la gente va por la vida en una especie de marcha indiferente y desenfrenada. Miran al futuro sin tomar en cuenta las advertencias del Señor y viven de la misma manera que siempre lo han hecho. Los contemporáneos de Noé ignoraron e incluso ridiculizaron sus advertencias. Predicó por 120 años y nadie fuera de su familia le creyó. Yo recuerdo cuánta gente se burlaba de Gigi Ávila, porque en su campaña nunca faltaba, Cristo viene. ¿Usted se acuerda de eso? Cristo viene. Y eso era lo de él constantemente. Y la gente risa con eso. Mira qué viejito, Cristo viene, cómo habla. Predicó Noé que va a llover,
que va a llover, señores, que va a llover. Invitó una y otra vez hasta que fue el día de la última oportunidad. Y ese día a alguien en algún lugar le cayó la primera gotita en la frente. ¿Usted le ha pasado eso? Que de repente le cae un chispito. Pero va a llover. Y el resto de la historia usted lo conoce. Fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y el Señor cerró la puerta del arca. El apóstol Pedro tiene mucho que aportar al respecto. Díganme si esto que vamos a leer no se aplica al mundo de hoy. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 3 al 6. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Sigue diciendo el apóstol, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hermanos, ¿de qué está hablando Pedro? Él nos revela que en el tiempo inmediato antes del regreso de Cristo será igual que la época de Noé. Los oyentes se aburrieron de escucharlo. El predicador seguía anunciando lo que la gente no quería oír. Durante el tiempo que la mayoría pudo recordar, Noé se mantuvo repitiendo una y otra vez, va a llover, viene el juicio, viene la inundación. Noé, ¿y dónde está el agua? ¿Y dónde está la lluvia? Yo me imagino las burlas. Y como el juicio del Señor no venía, ellos asumieron que no podía ser verdad y continuaron con sus vidas de manera normal. Si estás sin Cristo en esta mañana aquí y sigues rechazándolo, es posible, escucha, que un día falten tus familiares cercanos. Que toques a la puerta de un amigo y que nadie te responda. Que el carro esté parqueado en la entrada con las luces encendidas. Que la casa también las luces estén encendidas, pero que no haya gente adentro. Y entonces te vas a preguntar, lleno de miedo y con un nudo en la garganta, ¿y por qué no escuché cuando me hablaron del regreso del Señor aquel domingo 2 de marzo de 2020? Cristo hizo una segunda advertencia. Jesús nos advirtió contra una actitud descuidada. El Señor cuenta una pequeña historia. Vaya conmigo a Mateo 24, versículos 42 al 44. Dice así el Señor Jesús: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, el Señor no está diciendo aquí que Él es un ladrón, sino que compara el modo que opera uno para darnos un ejemplo de cómo será su venida. De hecho, la Biblia usa esa palabra varias veces. Lucas 12:39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Primera Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Segunda Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Finalmente, capítulo 16, versículo 15 dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo? Se refería: no te descuides. Aunque tú veas que los acontecimientos no se están desarrollando delante de tus ojos, no te descuides. Él nos advirtió contra la mentalidad de, bueno,
Como no me robaron este año, desconecto la alarma. ¿Para qué pone alarma? Yo dejo la puerta sin seguro. Total, a mí nunca me han robado. Así que ni a mi vecino aquí tampoco. Así que a mí no me va a pasar. Ese era el énfasis del Señor. Nos estaba advirtiendo, mis hermanos, contra la actitud descuidada, imprudente y de autoengaño que afirma tercamente: a mí no me va a pasar. Oye, sí te puede pasar. Jesucristo va a regresar sin anunciarlo. Un día, y yo creo honestamente que no será muy lejano, Dios dirá: ya basta. Es suficiente. Y su juicio caerá sobre la tierra y sobre todos los que han rechazado a su Hijo. Pero hay una tercera y última advertencia. Jesús nos advirtió contra una actitud insensible. Mateo 24, 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo describe aquí a dos siervos que trabajan para un amo que está ausente. Uno es bueno y fiel, y el otro malo e incrédulo. El primero representa a los creyentes que estarán en la tierra antes del regreso del Señor. El segundo representa a los no creyentes. Y nos enseña que Dios ha confiado a cada persona una vida, posesiones y habilidades en este mundo. Y que cada cual va a responder por lo que hizo con aquello que el Señor puso en sus manos. El siervo malvado muestra la actitud dominante de la demora insensible. Él no cree que su amo vuelva pronto, así que él no piensa dejar de hacer las maldades a las que se ha acostumbrado. Cristo advierte: ten cuidado, tú no conoces mi agenda, el Padre sí la conoce. William Barclay, en su comentario sobre esta porción, relata una fábula en que 3 de los aprendices del diablo venían a la tierra para terminar su entrenamiento. Así que el Satanás lo sienta y le hace un test, un examen final, para ver si habían aprendido cómo tentar y arruinar a los hombres. Así que ahí están los 3 y el jefe, y entablaron la conversación. Viene el primer demonito y le dice: jefe, yo sé lo que voy a hacer. Les diré que no hay Dios. Y Satanás le responde: mira, mi hijo, con eso tú no vas a engañar a nadie. Ellos saben que hay un creador, aunque insisten en negarlo. Así que viene el segundo y le comenta: yo les voy a decir que no hay infierno. Dice el jefe: bueno, tampoco tú vas a engañar a nadie con esa mentira. Los hombres saben en lo profundo de sus corazones que hay un lugar llamado infierno y un castigo por el pecado. Y entonces viene el tercero, que parecía dominicano, y propuso: bueno, yo le voy a decir que lo cojan suave, que no hay prisa. Ese fue el que recibió la medalla de honor del infierno. Excelente. Tú sí vas a arruinar a los hombres, oye, por millares. Porque el mal más peligroso de todos los engaños es creer que tienen tiempo de sobra para todo. Termino con esta historia de la vida real. En el año 1980, el monte Santa Elena arrojó columnas grises de ceniza que subieron cientos de metros al cielo azul del estado de Washington, en los Estados Unidos. No la capital, sino el estado de Washington, que está del otro lado en el Pacífico. Era obvio que el volcán estaba a punto de explotar, pues así lo habían pronosticado las observaciones científicas.
La advertencia había sido dada por las autoridades, por todos los medios disponibles. Así que, hermanos, las aldeas, los campamentos, los senderos turísticos se quedaron vacíos porque la gente corrió para ponerse a salvo. Todo el mundo corrió, excepto el viejo Harry Truman. Él era el portero de un hospedaje de recreo a 8 kilómetros al norte del monte Santa Elena. Tenía años siendo portero de ese campamento, así que él rehusó moverse de allí a pesar de las advertencias. Los guardabosques le advirtieron, los vecinos le rogaron que saliera con ellos, su hermana lo llamó tratando de hacerlo entrar en sus cabales, pero a ninguno le hizo caso. Vino a la televisión nacional a hacerle una entrevista. Y en esa entrevista, él sonrió abiertamente y dijo: nadie mejor que Harry conoce esta montaña. Y esta montaña no se va a atrever a explotarle en la cara. El 18 de mayo de 1980, Harry se levantó temprano, cocinó sus huevos con tocino, alimentó a sus 16 gatos con las sobras y comenzó a cultivar las flores en el jardín. Y a las 8:31 de la mañana, la montaña explotó. El volcán entró en erupción con una energía, escúcheme, 5 veces mayor que la de la bomba nuclear que arrasó con Hiroshima. Millones y millones de toneladas de roca se desintegraron y desaparecieron en una nube que se elevó 16 kilómetros por encima de la montaña. Las ondas de choque de ese volcán fueron tan fuertes que arrasaron todo. ¿Ustedes saben un área de qué? 384 kilómetros a la redonda. Es como si un volcán explotara, por ejemplo, aquí en el Mogote, arrasaría con toda la República Dominicana y Haití completa. Así de terrible fue esa erupción. 15 metros de lodo. Esa era la ola que venía bajando por esa montaña. Sepultó todo lo que había a su paso. Y hasta hoy no han encontrado el cadáver del viejo Harry. Mi amigo, esas son las consecuencias de ignorar las advertencias. Las señales de la segunda venida de Cristo a este planeta están por todos lados. Así que te conviene arreglar tus cuentas con Dios mientras tienes tiempo, porque es muy poco el que queda. Te invito ahí donde estás a que recibas al Señor en tu corazón, porque solo Él puede rescatarte de la ira que vendrá sobre este planeta luego de su venida por la iglesia. Vamos a recordar una canción que muchos disfrutamos mientras este siervo estaba en vida y que bien puede cerrar este mensaje con una esperanza de gloria para la iglesia, o una renovación de esa esperanza de gloria, y a la vez que sirva como advertencia a cualquier persona que esté sin Cristo a la hora de su venida.